Hoy, en Física desde cero, sistema de unidades. Antes de empezar, daré un poco de contexto de cómo empieza toda esta vaina. En el pasado, los humanos necesitaban de una herramienta para poder medir las cosas que tenían, como longitudes, masa y tiempo. Por ejemplo, los egipcios usaban partes de su cuerpo para poder medir longitudes. Por ejemplo, estaba la brazada, el palmo, el codo y mucho más. Mientras que los ingleses usaban como patrón la longitud del pie de su rey. ¡Patas! Y mientras tanto los romanos usaban el paso y la milla. Si se dan cuenta, hubo un chingo de medidas, ya que cada nación tenía sus propias unidades de medida, y eso era un problema, la verdad. Es algo parecido como lo que pasó con los conectores de carga de los celulares de antes. Uno tenía el micro USB, o mini USB, o Lightning, en el caso de Apple. Pero este problema ya se está solucionando actualmente con el conector USB tipo C, que está hecho para unificar las conexiones entre dispositivos, y así facilitarnos la vida. Y así como el conector USB tipo C fue la solución a los dispositivos tecnológicos, en el pasado se necesitaba una unidad de medida que pudiera ser universal para todos y así ser más eficientes. Un día llegó el Imperio Romano y se chingó a muchas naciones, obteniendo así mucho territorio conquistado que fue durante el siglo II a.C. al siglo IV después de Cristo. Así que ellos trataron de poner orden a la diversificación de unidades, estableciendo la libra como unidad de peso y el pie como unidad de longitud, y por primera vez hubo una misma forma de pesar y medir longitudes. Pero como nada es para siempre, el Imperio Romano se fue a la mismísima verga, y la anarquía de unidades de medida volvió a la vida de las personas durante el periodo de la Edad Media, que fue desde el siglo V al siglo XV, hasta que llegó el año de 1790, en donde la Asamblea Constituyente de Francia, por medio de la Academia de Ciencias de París, invitaron a los países para enviar a hombres de ciencia con el objetivo de poder unificar los sistemas de pesas y medidas, y adoptar uno solo para todo el mundo. Y ahora sí, empecemos con las 4 principales sistemas de unidades que existen. Tengo entendido que hay más sistemas de unidades, pero yo solo mencionaré estas de aquí. Sistema métrico decimal. Este fue el primer sistema bien definido de la historia en 1795 y fue gracias a la Convención Mundial de Ciencias celebrada en París, o sea, en Francia. Este sistema tiene una división decimal para facilitar las medidas por medio de prefijos, igual que el Omnitrix de Ben 10, que tenía 10 alienígenas para escoger por simplicidad, teniendo muchos alienígenas. Este sistema de unidades tenía como unidades fundamentales el metro, el kilogramo peso y el litro. Para poder definir estas pinches magnitudes se utilizaba datos de carácter general, usando las dimensiones del planeta y la densidad del agua. Para poder definir el metro en este sistema se tuvo que usar de referencia la distancia que hay entre la línea del ecuador hasta el polo norte del planeta y partirlo en 10 millones de partes iguales, y una parte de eso equivalía a un metro en este sistema de unidades, pero la verdad para medir eso era brutal y ineficiente. Y básicamente así es como se definió el metro por primera vez en la historia, y en base a esto se usó para los demás sistemas de unidades. Sistema sexagesimal o CGS. Un pibe físico alemán llamado Karl Gauss propuso un nuevo sistema de unidades de medida en 1881. En esos tiempos la ciencia había avanzado bastante, y además ya se sabía la diferencia de conceptos de masa y peso. Actualmente se sabe que no es lo mismo, ya que el peso es una fuerza producida por la gravedad. Este sistema se adoptó en París, o sea, en Francia, en el Congreso Internacional de los Electricistas. Aquí en el sistema CGS, las principales unidades propuestas para medir las magnitudes fundamentales son: para la magnitud era el centímetro, para la masa el gramo, y para el tiempo el segundo. Sistema MKS. Un pibe ingeniero italiano llamado Giovanni Giorgi propone un nuevo sistema de unidades en 1935, en el mismo Congreso Internacional de los Electricistas, pero celebrado en Bruselas, en Bélgica. El pibe había logrado que le aceptaran su propuesta con éxito. En este sistema se propuso las siguientes unidades, que son las principales: para la longitud el metro, o sea, la misma vaina; para la masa el kilogramo; y para el tiempo el segundo, también la misma vaina que la anterior. Y, dato curioso, las iniciales del sistema MKS provienen del metro, el kilogramo y el segundo. Sistema Internacional de Unidades. Conforme avanzaba la ciencia y la tecnología, se necesitaba que también las unidades de medida fueran más acorde al avance de la ciencia para que sea más práctico de usar. Así que en 1960, en Ginebra, en Suiza,
se acordó adoptar el llamado Sistema Internacional de Unidades que usamos actualmente. Este sistema se basa en el sistema anterior que mencioné, o sea, el sistema MKS. En el sistema internacional se establece que son 7 las magnitudes físicas, así como los 7 días de la semana. Para la longitud tenemos el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la temperatura el Kelvin, para la intensidad de corriente eléctrica el amperio, para intensidad luminosa la candela y para la cantidad de sustancia el mol. Y así es como terminamos el día de hoy. Sé que me faltó definir muchas cosas como las definiciones actuales de los patrones del metro, el kilogramo y el segundo, pero eso tal vez lo dejé para un show. Así que si aprendiste algo nuevo hoy y te gustó aprender, te invito a que me des un like y te suscribas al canal. Sin más que decir, hasta pronto.